Bendiciones, queridos amigos y hermanos de las naciones, gran familia del Señor, les bendecimos con toda bendición espiritual, como dice la Escritura, en el nombre maravilloso de Jesús. Y hemos reservado nuestros 3 últimos programas de Sal en la Llaga, tal y como el Señor Jesucristo nos los pidió, en oración por el Espíritu Santo, programas para poner y puntualizar cosas que la gente tiene que decidir para su caminar en la vida. Hemos puesto muchos programas ya y vamos a cerrar con algunos que definitivamente ponen sal en la llaga, ya que muchos creen en esto, muchos no creen en esto, muchos lo adversan, muchos se oponen y algunos pues ni siquiera lo piensan. Pero vamos a tratar el tema hoy de proféticos o antiproféticos. Seremos personas proféticas, de un caminar profético, apegados a la palabra y las vivencias proféticas, o vamos a caminar una vida cristiana lejos de lo profético, lejos de lo demostrativo, lejos de los milagros de Dios. Esa es una decisión que tenemos que tomar cada uno según entendamos y recibamos revelación de la palabra. Proféticos o antiproféticos es nuestro programa de hoy. Y quisiera comenzar con un texto bíblico que se encuentra en el libro del profeta Jeremías en el capítulo 1 y dice así del verso 4 en adelante: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Desde las primeras páginas de la Biblia nos encontramos a un Dios que es absolutamente profético, establecer sus voceros en la tierra. En aquellos días se les llamaba patriarcas, pero en realidad eran profetas, eran los naví, los voceros de Dios que recogían por el Espíritu las palabras del Altísimo y las referían al pueblo. Dentro de ellos Abraham, dentro de ellos Isaac, dentro de ellos Jacob, dentro de ellos Moisés, Josué y muchos otros más, hasta llegar a la conformación y consolidación del pueblo de Israel, que siempre tuvo dirección de Dios a través de profetas e inclusive a través de ángeles. Lo sobrenatural de Dios descendió y se manifestó en Israel por causa de que habían profetas. Dios no ha cambiado, dice la Escritura, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación alguna. Hebreos 13:8, hablando de Dios manifestado en su Hijo Jesucristo, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, el Dios profético, el Dios que se reveló con profetas, el Dios que estableció fundamentos a la tierra recreada después de la caída de Adán, Dios establece voceros, profetas, y más aún cuando desde los lomos de Abraham y sus descendientes levanta una nación escogida como Israel, Dios le da los fundamentos a través de profetas. Obviamente para todo lo que era el servicio a Dios, la adoración a Dios y luego establecer la religión monoteísta más poderosa del mundo, aleluya, el judaísmo, Dios estableció sacerdotes y como líder a un sumo sacerdote, pero nunca dejó a Israel sin profetas, los voceros, los que exhortaban, los que proclamaban la palabra, los que llamaban a cuentas a los reyes posteriormente y a los jueces de Israel en su tiempo. Dios siempre habló a través de profetas. Por eso dice Jeremías capítulo 1,
que era usual, como pasó con Jeremías, que Dios se revelara aún a un niño, a un joven y a un adulto muchas veces, y le hablara de un llamado impresionante, pero le hacía conocer la revelación que él tenía de ese llamado, y les decía: no es ahora que te estoy llamando, no es hace unos años cuando eras joven, sino desde antes de estar en el vientre de tu madre yo te elegí, yo te escogí y te di por profeta a las naciones. Entonces el don del profeta y el don profético y el mover profético ha sido parte del pueblo de Dios en todos los días del Antiguo Testamento, y más aún cuando Jesús viene a esta tierra, todo su nacimiento, su engendramiento inclusive, y aún el de un personaje paralelo que es parte de su familia, que crecerá con él, que lo proclamará, que es Juan, conocido como Juan el Bautista, profeta de Dios. Es profetizado su nacimiento y se le declara como uno que vendría en el mismo poder y espíritu de Elías. Y sobre Jesús se declara que él haría volver el corazón de la gente hacia Dios y que sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Todo fue rodeado de profetas, y cuando Jesús es presentado al templo, dos ancianos, profetas de Dios, Simeón y Ana, declaran y profetizan que habían estado esperando antes de partir a la presencia de Dios en su muerte al que sería el Mesías de Dios, y declaran las palabras extraordinarias. Ahora, para esto es interesante recalcar algo, y es que hay mucha gente que de manera religiosa, de manera arbitraria, de manera no bíblica, de manera muy poco inteligente, dice que los profetas fueron hasta Juan, porque hay un verso que nos habla precisamente de que los profetas fueron hasta Juan. Pero el contexto y la historia bíblica nos dice que el Señor está tratando el tema de los profetas como en los días de Juan. Los profetas, como en la ley, llegaron hasta Juan. Pero usted debe recordar que Juan era mayor que Jesús. Juan tenía unos meses más que Jesús, y por lo tanto, si fueron hasta Juan, entonces Jesús, ¿qué sería? Pero además de eso, Juan comienza su ministerio antes que Jesús lo inicie. Por lo tanto, el ministerio de Jesús viene a ser después de Juan. Y la Biblia dice que Juan, siendo profeta, sacudió y conmovió a Israel y los llamó al Jordán para ser bautizados y ser transformados. Y dentro de ellos vino Jesús, a quien Juan bautizó, y dice que desde ese día que Jesús, lleno del Espíritu Santo, salió de las aguas, se fue a enfrentar a Satanás en un ayuno de 40 días y posteriormente comenzó su ministerio. Y Jesús es la palabra encarnada, el profeta por excelencia, el profeta de Dios, el vocero de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos? Si nosotros creyésemos lo que dicen algunos, que los profetas fueron hasta Juan, ¿qué haríamos con Jesús si es el profeta por excelencia? Y además de eso, ¿qué haríamos con otros textos de la Escritura que nos hablan de que los profetas funcionaron en los primeros años del desarrollo de la iglesia primitiva? ¿Qué haríamos con ellos? Así que le dejo esta reflexión, porque en el caso nuestro nosotros tomamos la decisión de no creer en estas falacias, sino que ser proféticos, totalmente proféticos, creer en lo que lo profético implica. Y por eso le leo 2 de Crónicas 20:20, que nos dice que es una bendición muy grande cuando creemos a los profetas y podemos recibir de ellos con toda claridad la palabra del Señor. Dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. La prosperidad nos viene de muchas maneras, pero una de las vías que Dios establece es el poder tener sensibilidad y oído abierto a la voz de los profetas y actuar en base a la palabra revelada. Esto nos traerá prosperidad. Yo quiero ser prosperado, mi familia quiere ser prosperada, nuestra congregación quiere ser prosperada, y por eso nos abrimos a la voz profética del Espíritu Santo a través de sus profetas y hemos decidido ser proféticos. Hay mucha gente
en la vida de la iglesia evangélica en mi país y en las naciones, que se ha negado a aceptar que hay profetas hoy, han cerrado sus posibilidades y por lo tanto no tienen los beneficios. Allá ellos, mas yo he decidido ser profético y estoy poniéndote este mensaje para que, si no lo has hecho, si no has decidido ser profético e ir en pos de lo que es el mover profético, lo hagas para la gloria del Señor. Y mira lo que dice Efesios 2:19 al 22, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Con toda certeza y claridad Dios nos habla en el libro de Efesios de la iglesia, de los fundamentos, de cómo la está construyendo como una casa espiritual, y Él dice, como buen constructor, que esta iglesia tiene fundamentos en los apóstoles y los profetas. Y el libro de Efesios es escrito mucho después que Juan el Bautista vino y murió, mucho después que Jesús, como profeta por excelencia, vino, murió y resucitó, porque ya está escrita por el apóstol Pablo, que fue un perseguidor de los primeros cristianos. Estamos hablando de ya avanzado el primer siglo, y ellos están creyendo que la iglesia tiene profetas y tiene apóstoles. Veamos lo que dice el mismo libro de Efesios 4:11. Y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ya no solamente nos dice que la iglesia va a ser levantada en función del fundamento de apóstoles y de profetas, sino que nos dice que el Señor, para el desarrollo, para la maduración de la iglesia y de los creyentes en la palabra, nos ha dado no solo apóstoles y profetas, sino maestros, pastores y evangelistas. Pero lo profético no es una invención de un hombre como Ronnie Chávez o de una corriente teológica moderna, no. Esto es desde los primeros días de la iglesia y viene como herencia de un pueblo profético como lo es Israel. Así que tenemos igualmente en 1 Corintios 12, 28 al 29, Pablo hablando a otra comunidad, a otras personas acerca de este tema, les dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen el don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas?, pregunta Pablo. ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Y la respuesta viene en el texto que continúa, y es obvio que no son todos profetas, no son todos maestros, sino que Dios establece a unos para la edificación de la casa del Señor. Pero qué lindo es saber que el Señor, para edificar su iglesia, nos dio a los que sanan, los que ayudan, los que administran. Estos son otros dones de administración, pero también los dones de poder, que son milagros, maravillas, a través de los que sanan y a través de los profetas y de los apóstoles. Somos proféticos porque nuestro Dios es un Dios profético y porque Él estableció el fluir profético. ¿Y qué es el fluir profético?, me dirán algunos, para saber si yo decido ser profético. Del trono de Dios sale un río de agua de vida, dice Apocalipsis 22:1. Y ese río, a través del trono de Dios, a través del Cordero, nos llega. Ese es un símbolo para hablarnos del poder de Dios que viene de Dios, pero a través de Jesucristo, y llega a la tierra. Ese es el fluir de lo profético y de lo apostólico. Y lo profético está íntimamente relacionado, si vas a la Biblia, los pasajes diversos, está íntimamente relacionado con milagros, con prodigios, con poder, con sobrenaturalidad. Por lo tanto, ese río
que sale desde el trono y por el Cordero de Dios nos llega y se subdivide al llegar al corazón de los hombres llamados profetas o evangelistas o pastor, y Dios los usa. Ese río es el río de lo demostrativo del reino. Lo profético es lo demostrativo. Es la unción que Dios reparte sobre algunos para que, usándoles con milagros, con prodigios, como a Moisés, milagros como el que abrió y cerró el mar rojo para tragarse a todos los egipcios, o como Josué cuando el río Jordán detuvo sus aguas a la distancia para que Israel pasase en seco, o milagros como la multiplicación de los panes y los peces en mano de Jesús, o también con Moisés cuando Dios enviaba el maná o las codornices o sacó agua de la peña. Milagros, lo demostrativo, lo que Dios usa para demostrarnos que Él es Dios, pero también para demostrarnos quién es un profeta suyo. ¿Recuerdas el encuentro entre Elías y los falsos profetas de Baal y Acera, hechiceros, brujos, ocultistas, que se enfrentaron en una confrontación en el Monte Carmelo? Después que ellos invocaron a sus dioses y se rompieron la piel y derramaron sangre clamándole para que se manifestara con fuego, cosa que no hizo. Elías entonces vino para pedirle a Dios que mandara fuego del cielo, consumiera el sacrificio y demostrara que Él es Dios, el único Dios en Israel, cosa que Dios hizo. Pero en la oración que Elías hizo fue: muéstrate, Señor, con fuego para que sepan todos en Israel que solo tú eres Dios y que yo soy profeta tuyo, que yo te he enviado. Entonces, lo profético es lo demostrativo, es con lo que Dios demuestra que Él es el creador, el omnipotente, el todopoderoso, y es lo que Dios usa para demostrar quiénes son sus ungidos, quiénes son sus enviados, quiénes son sus escogidos, quiénes son sus profetas. Esto es lo profético. Lo profético es lo que activa en la iglesia milagros, prodigios, transformación, manifestaciones sobrenaturales. Es lo que provoca que lo que sembramos, que nosotros llamamos semilla, ofrendas, dinero, se multiplique de una manera milagrosa, extraordinaria. Es lo que trae milagros de resurrección, es lo que produce un efecto glorioso que hace que la iglesia no sea una religión, no sea un simple culto, no sea una simple filosofía, sino que la que hace que la iglesia sea el verdadero cuerpo de Cristo, receptor de su poder demostrativo, y que Dios use a los hombres. Y por eso es que pueden poner las manos y ser sanados los enfermos, por eso es que pueden hablar en lenguas sobrenaturalmente, por eso es que pueden echar fuera a los demonios con poder divino y autoridad, porque lo profético fluyendo en la iglesia es lo que le da a la iglesia ese carácter o esa característica divina. Nosotros escogemos, nosotros decidimos qué tipo de cristianos queremos ser. Cristianos ahí en la superficie, cristianos sin profundidad, cristianos que no creemos en los milagros, que estamos contentos con saber que Jesús murió por nosotros, que nuestros pecados son perdonados, pero que decimos: no, el tiempo de los milagros no es ahora, los dones no son para ahora, los profetas no son para ahora, porque no hemos tenido un verdadero encuentro con la revelación de Dios. Pero eso no significa que todo terminó en tu creencia. No, hay un mover profético y que depende de la unción profética en los profetas, y nosotros creemos que está presente hoy en la vida de la iglesia. De hecho, para los últimos días Dios dijo a través del profeta Malaquías, que Él enviaría a Elías otra vez, el espíritu profético que operó en los días de Elías, para hacer volver el corazón de los padres al corazón de los hijos y el corazón de los hijos al corazón de los padres. Dice: antes que venga el día grande y terrible del Señor. Dios ha prometido este mover y nosotros vamos a caminar en él. Espero que a ti estas palabras te ayuden para tomar la decisión, para que puedas ver más, para que puedas encontrar profundidad en tu vida espiritual. Y si no conoces a Jesús, pues de lleno entrar, darle tu vida, tu corazón, y a la vez pedirle: Señor, yo quiero ver más, yo quiero ser profético, yo quiero ver lo demostrativo de tu reino, yo quiero ver tu poder en acción. Así que te dejo con la sal en la llaga. No se vale ser cristiano y no ser profético. No se vale ser cristiano, decir soy cristiano, y no creer en milagros y en prodigios y en dones y en lo sobrenatural.
Esa es la esencia del cristianismo revelado al corazón de los hombres, para que entonces ellos, fluyendo en el poder, le puedan mostrar al mundo que Dios es quien Él dice que Él es. Un placer estar contigo en Sal en la Llaga hoy. Así que te bendigo de todas las formas y maneras, y de múltiples maneras. Que el Señor te llene de bendición a ti y a tu casa, y te revele profundamente que Él es un Dios profético y que quiere hijos proféticos. Nos oímos mañana y nos vemos a la misma hora de hoy.